Pueden tomar asiento y vamos a venir, por favor, le voy a pedir que sea tan amable de venir al libro del profeta Daniel. Vamos a venir al capítulo 3 del profeta Daniel. Queremos saludar a las personas que nos visitan también a través de las redes sociales en esta mañana, que nos han estado siguiendo. Y vamos a estar revisando este libro hoy. Vamos a leer el capítulo entero de Daniel capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Daniel capítulo 3. El profeta Daniel está después del libro de Ezequiel. Es uno de los profetas mayores según los estudiosos de la Escritura. Daniel capítulo 3. Bien, leo de la Nueva Traducción Viviente. Para ustedes dice de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que habían levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas.
De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y el pueblo del Señor dice: amén, aleluya, ¿verdad? Este es uno de los relatos más lindos, a mi parecer, que uno se encuentra en la Escritura y que yo creo que todos aquellos que de pronto nacimos en el Evangelio en algún momento lo escuchamos, sea en la escuela dominical o en un culto. Nos hablaron del horno en el cual pusieron a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que Daniel no lo arrojaron ahí. Si usted lee, arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero aún así, el relato no pierde peso. Nos enseña muchas cosas, las cuales vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a ver por qué Daniel no fue arrojado al horno. Solamente 3 de ellos fueron puestos. Pero quisiera, para las personas que nos visitan y para los que estamos acá, poner un poquito de comprensión con respecto al tiempo y qué era lo que estaba pasando y quién era Nabucodonosor y de dónde vino toda esta situación. Hemos estado viendo al principio de la lectura del estudio de Daniel que estos hombres estaban ahí básicamente como exiliados, es decir, ellos fueron presos, fueron gente que fue sacada de su país y fue llevada a la provincia de Babilonia. Veíamos que el tiempo en el cual esto aconteció fue aproximadamente en el 600 a.C. Y 20, 30 años atrás del 600, lo que estaba aconteciendo era que Babilonia básicamente era el que tenía el balón en la mano en lo que era Europa, ¿verdad? Ellos estaban comiéndose todo este lugar, estaban conquistando otras naciones, era un imperio, el imperio babilónico, una potencia militar como tal. Y el papá de Nabucodonosor, un hombre llamado Nabopolázar, tenía objetivos geográficos de conquista bien definidos. Ellos estaban tomando toda esta región y uno de los puntos que tenían claves por conquistar era Egipto, por toda la riqueza natural que tenían. Israel, pues geográficamente hablando, está anexo a Egipto y ellos habían planeado conquistarlo, pero las batallas que llevaban contra estas naciones no siempre eran del todo violentas. Muchas veces, dado el poderío que tenía Babilonia, comenzaban un intercambio tal vez político para ver si ellos cedían lo que tenían que ceder y luego, si no cedían, pues entonces entraban con el poderío militar. Vimos en el capítulo 1 que cuando Babilonia comienza a acercarse a Israel, recordemos que el estado a lo interno de la nación era que Israel estaba partido en 2 casas. Muy al estilo de lo que está pasando tal vez en Venezuela ahorita, que está Guaidó y que está Maduro. Israel estaba partido en lo que se llaman las 2 casas de Israel. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. La tribu de Judá estaba al sur, las otras 10 tribus estaban al norte. Y dentro del desarrollo espiritual, o más bien el subdesarrollo espiritual que tuvo Israel en esos días, lo que estaba aconteciendo era que los reyes no eran las personas más correctas. No era gente verdaderamente espiritualmente que estuviera en las calidades para hacer lo que tenía que hacer. Y eso tenía un impacto en toda la nación. Diferente del caso de lo que tenemos nosotros hoy en día, como lo hablamos hace 15 días. Porque en el tiempo de Israel, lo que estaba pasando era que Israel estaba en una teocracia. El rey y sus ciudadanos estaban obligados a caminar por lo que se conoce como la palabra de Dios, la Torá, ¿verdad? El Pentateuco. Ellos estaban pues bajo obligación de seguir esto.
En la medida que el rey y sus ciudadanos vivieran de la manera que honraba al Señor, entonces Dios había establecido desde Deuteronomio un pacto con ellos que contenía bendiciones y maldiciones. En el tanto Israel se mantuviera caminando de la manera que tenía que caminar, entonces las bendiciones de Dios iban a estar a favor de ellos. Usted ha leído eso, ¿cierto? Sin embargo, cuando la nación desobedecía y entraba en una idolatría, es decir, abandonaba al Señor como único y sabio Dios, se apartaba de las leyes del Señor, entonces entraban en función las maldiciones. Y esas maldiciones tenían un alcance tanto geográfico como familiar, económico, espiritual, de toda índole. Las maldiciones comenzaba, vamos a decir, de pequeño a más. Comenzaba afectando la agricultura, inclusive hasta sequías podía haber. Pero si Israel no arreglaba las cosas, no entraba a cuentas con Dios, repita conmigo, entrar a cuentas. Si Israel no entraba a cuentas con Dios por medio del sistema sacrificial que Dios había establecido, vamos a llamarle las maldiciones más fuertes, tal vez contenían que vinieran naciones extranjeras y pudiesen conquistar a los israelitas y sacarlos de su territorio. Dios le había dado a Israel la tierra de Canaán, una gran parte de esa tierra, para que ellos se establecieran allí. Y vemos cómo en el desarrollo de la historia de Israel, en el libro de Samuel y en los Reyes y en las Crónicas, Israel continúa en esta idolatría, con la consecuencia clara de que entonces comienzan a acercarse naciones para tomarlos. Y ocurre el primer exilio, donde es tomada la parte del norte de Israel y son llevadas estas 10 tribus, ¿verdad? De una manera más violenta, porque era un territorio más grande y eran los que estaban peor espiritualmente. Pero para la parte del sur tenían un rey y ellos eran los que se mantuvieron tal vez de la mejor manera los últimos años. Babilonia se acerca a Judá y comienza a entrar en un intercambio con ellos más político. Colocan un rey que se le llama Joacim, que básicamente su nombre significa quién es Dios, pero no en admiración, sino en signo de pregunta. Básicamente lo que le están poniendo es un títere a la nación, ¿verdad? Y este hombre pues no se conduce de la mejor manera. Ellos tenían un contacto político dentro de Judá y por medio de esto estaban ya conquistado todo el territorio. Tenía una práctica Babilonia y era que para ellos poder dominar cada una de estas naciones que estaban conquistando, ellos tenían que colocar pues personas que estuvieran vigilando lo que había acontecido. Y entonces tomaban de las clases ilustradas, personas que tal vez ellos pudieran entrenar, capacitar, darle una inducción en todo lo que era Babilonia, para que esas personas estando allí, pues fueran ese entronque, esa persona que les iba a ayudar a ellos a administrar ese terreno que habían conquistado, ¿verdad? Este es el caso del territorio donde vivía Daniel y su familia, al sur del territorio de Israel, es decir, la tribu de Judá. Estos 4 muchachos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, nos cuenta la palabra que ellos son tomados, son jóvenes, y tenían ciertas características, dice la palabra, que los babilonios buscaban cuando llegaban a estas tierras. Número 1, dice que tenían que ser inteligentes, tenían que tener buena presencia, tenían que ser jóvenes también, y ellos los tomaban, los llevaban a Babilonia, y muchas veces lo que hacían era que los castraban cuando eran hombres. Tenían que estar, o la intención era que ellos estuvieran básicamente al lado de la corte del rey. No nos dice la escritura enfáticamente si a Daniel y a estos muchachos les hicieron eso, pero era una práctica común, ¿verdad? Ahora, no nos dice que Daniel se casara, no nos explica nada de esto, e inclusive uno de los profetas hablan con respecto a este tiempo, que tomarían de sus hijos y serían eunucos. Es decir, hay una referencia, pero no lo podemos afirmar. Volviendo al punto, ese era el contexto de estos muchachos. Eran muchachos jóvenes, tomados de su casa, llevados a otra nación, para que fueran esclavos con privilegios, ¿verdad? Porque iban a estar al lado de la corte del rey. ¿Cómo los inducían ellos en la cultura babilónica? Les daban un entrenamiento y ese entrenamiento era 3 años. No les enseñaban el lenguaje babilonio, les enseñaban caldeo. El caldeo era el lenguaje comercial, era el lenguaje también en el que manejaban todos los aspectos de idolatría y hechicería. Entonces podemos entender que Daniel y sus amigos tuvieron que ver de todo esto, tuvieron que aprender el idioma, aprender las prácticas de Babilonia también, y a cabo de esos 3 años, pues iban a estar al servicio del rey. Vimos cómo en el primer capítulo, del lado de Daniel tienen una iniciativa estos muchachos, lo cual es bastante admirable, y es que ellos al entrar en este pueblo, dice que disponen en su corazón, ellos buscan el no contaminarse
con lo que le ofrece Babilonia, particularmente la comida del rey. Y nos dice la palabra cómo a partir de esta decisión que Daniel toma de no contaminarse con lo que era la cultura babilónica y ciertas cosas que él pudo detectar que podrían afectarles a ellos, entonces hay una respuesta de Dios hacia ellos también. Y dice que a los 4 jóvenes Dios les da particularmente inteligencia, dice en toda sabiduría, en toda letra, en toda ciencia, y a Daniel particularmente le da una sabiduría para entender visiones y sueños. Dios comienza a mostrarse a ellos. Y es algo que verdaderamente a mí en lo particular alegra mi corazón, porque nos deja ver cómo cuando nosotros tenemos una decisión y tomamos el paso al frente para agradar a Dios, Dios responde hacia nosotros también. Amén. Lo decíamos hace un mes, Daniel no tenía por qué mantenerse vivo. Era una situación bastante triste la que estaba pasando. A la mayoría de personas adultas, cuando Babilonia los conquistaba, básicamente lo que hacían era matarlos. A los hombres más fuertes, los hombres de guerra, los mataban. A las mujeres se las llevaban como esclavas, las que no estaban casadas por lo general. Y podemos pensar que probablemente de la familia de Daniel y de algunos de estos muchachos, ellos pudieron ver cómo asesinaron a los suyos, cómo su tierra quedó arrasada, devastada. Tomaron los utensilios del templo, el arca del pacto, el candelabro y todo lo que para ellos era tan sagrado, les fue robado, les fue quitado y puesto en la nación de Israel. Si nos colocamos por un momento en los zapatos de Daniel y de sus amigos, podemos pensar que era una situación bien triste y bien difícil. Sobre todo porque ellos eran jóvenes y probablemente tenían conversaciones entre ellos y decían, qué duro esto que nos está pasando. Tal vez no fue ni culpa de nosotros, fue culpa de nuestros padres. Como Daniel lo ora eventualmente en el capítulo 9. Y él dice, Señor, nuestros padres pecaron. Pero por causa del pecado de sus padres, ellos estaban donde estaban. Fueron las consecuencias del pecado de ellos, lo que ocasionó que vivieran de esa manera. Entonces, para estos muchachos era muy sencillo, simplemente estando en Babilonia, dejar que toda esa cultura y que toda esa situación tan terrible que estaba pasando los embargara. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Hubo muchos judíos también allá, que no nos dice la palabra nada diferente. Pero de estos 4 Dios habla y Dios expresa y queda un registro. Y nos hace a nosotros pensar también, ¿cómo nos estará mirando Dios? En medio de una sociedad que cada vez se levanta más en contra del Señor, en medio de un pueblo que cada vez ve las cosas de Dios como más extrañas, un pueblo que se burla de las cosas de Dios, una sociedad que está socializando el pecado, llamando a lo bueno malo, llamando a lo malo bueno, un pueblo de este tipo, una nación así. Y estos muchachos con esta situación era muy sencillo que ellos simplemente se dejaran llevar por la corriente. Amén. Y cuando llegamos al capítulo 3, nos muestra cómo Nabucodonosor, dentro de ese gran señorío que tenía en toda Europa, él se le ocurre hacer algo. Lo cual nos muestra que ese algo que él hizo, que es la construcción de esta estatua, pues refleja que el corazón de Nabucodonosor no estaba muy bien. Y podríamos decir, obvio que no estaba muy bien. Pero viniendo del capítulo 2 que estudiábamos hace 15 días, cuando Nabucodonosor tiene el sueño y él llama a Daniel, no llama a Daniel, Daniel Dios le usa para interpretarle el sueño. Y este hombre dice la Biblia que se postra, dice no hay otro Dios como él. Llama mucho la atención. Porque si lo vemos en el capítulo 2, podríamos pensar, Nabucodonosor ya se está arrepintiendo. Pero en el capítulo 3 vemos que el hombre sigue exactamente igual. Había un orgullo, una altivez en este hombre que lo llevaba a hacer todo esto. Pero el punto aquí, el foco no es exactamente Nabucodonosor, sino lo que él hizo y cómo eso de una o de otra manera tiene también para nosotros una relevancia hoy en día y cómo nosotros tenemos que comportarnos. Vemos cómo dice que él levanta esta estatua y de verdad es impresionante. Dice que medía 27 metros por 2, 27 de alto por 2 y era de oro. Hay quienes dicen, según la arqueología de lo que había en Babilonia, que lo que hacían usualmente era un recubrimiento de oro, ¿verdad? Pero no deja de ser espectacular ver una lámina de 27 metros por 2 recubierta de oro. Y dice que él da una orden, y esa orden pues básicamente era una veneración obligatoria. Toda persona a la hora de ver esta estatua dice que tenía que postrarse delante
de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Dice que él congrega gente, dice que llama a todos los altos funcionarios, llama a los sátrapas, a todos los llama, a todas las personas de ejes políticos, a los astrólogos, a los brujos, a todo el mundo lo congrega. Nos hace pensar esto, que muy probablemente la intención de Nabucodonosor, a la altura ya de lo que estaba pasando en el capítulo 3, era que él quería traer una estandarización, es decir, un gobierno mundial parejo en todos esos pueblos que él había conquistado. Porque no era simplemente un asunto cultural, que la gente tenía que adorar la estatua. Eran desde las clases más altas, los políticos, los gobernadores, todos. Y pensemos que esas personas, de la misma manera que Daniel probablemente y sus amigos pertenecían a otros de los pueblos que habían sido conquistados, ellos tenían que estar ahí y tenían que adorar la estatua de Nabucodonosor. Y si pensamos por un momento, ¿cómo es eso para nosotros hoy en día importante? ¿Cómo es relevante este acontecimiento que vemos acá? Lo es y de muchas maneras. Y una de ellas es que Babilonia, cuando lo vemos en el diccionario bíblico, en el imaginario bíblico, Babilonia no es simplemente un pueblo en el tiempo. Babilonia en realidad es una entidad espiritual, es una estructura espiritual. La vemos plasmada en Apocalipsis, tiene su origen en Génesis inclusive. Y lo que representa Babilonia es ese esfuerzo del hombre por hacer las cosas fuera del marco de acción del Señor. Cuando vemos la escritura en el libro de Génesis y vemos los orígenes de Babilonia, recordamos a un hombre que se llama Nimrod. Y dice que Nimrod, este es el origen de Babilonia, conocido como Babel, cuando se levanta esta torre. Dice que se congregan un montón de pueblos y de hombres que dice que no tenían nada que ver con el Señor, que aborrecían a Dios. Y ellos dicen, levantemos una torre que llegue hasta el cielo. Y en ese intento dice que Dios ve desde los cielos y dice, lo que se han propuesto hacer, nada los va a detener de hacerlo. Por tanto, vamos a bajar y vamos a confundir sus lenguas para que no se puedan poner de acuerdo en lo que están haciendo. Y ese es el origen de los idiomas que nosotros tenemos hoy en día. La diferencia que tenemos en ese sentido. Pero más allá de esto, lo que nos muestra Babel es que ese intento de centralización del poder, de estructuración, de establecer un gobierno único, tiene un origen bastante atrás, aún de lo que estamos viendo aquí en Babel. Y también tiene un alcance a futuro, espiritualmente hablando. Y usted lo puede ver muy bien plasmado en todos los esfuerzos que tiene la ONU, en la nomenclatura que se utiliza a nivel político, a nivel gubernamental hoy en día, para ir estableciendo políticas comunes, para ir centralizando el poder económico, el poder político y el poder espiritual eventualmente. Y Apocalipsis nos muestra cómo cuando esa plataforma centralizada sea establecida, va a ser puesto un personaje que es llamado el antimesías o el anticristo. Y a este hombre le va a ser dado el poder para poder gobernar sobre todo el mundo. ¿Cuándo va a acontecer eso? Eso va a acontecer cuando usted y yo, en el minuto 1, que usted y yo seamos removidos de esta tierra. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ocurre el rapto. Ese acontecimiento bíblico que nos describe la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos traspuestos y estaremos en el cielo con el Señor. Y los que murieron en Cristo serán resucitados y estarán con Él. Cuando eso pase, va a haber un periodo de 7 años. 3.5 años va a haber una persecución y va a ser de una manera diplomática. Se va a ejercer un control sobre los habitantes de la tierra. El anticristo va a comenzar a trabajar ahí. Y 3.5 años después es lo que la palabra de Dios denomina la gran tribulación. ¿Por qué va a ser una tribulación? Porque nos enseña la palabra que va a haber gente que habiendo escuchado del Señor aquí en la tierra, no le reconoció y no vivió para Él. Y esas personas se quedan, no se van en el rapto, quedan aquí. Y Dios en su gran misericordia les va a dar la oportunidad de poder salvarse. Sin embargo, va a ser en condiciones distintas de las que usted y yo tenemos hoy en día. Primordialmente que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y va a haber una persecución. Nos dice el libro de Tesalonicenses que esa operación del enemigo hoy en día, el poder atacar al pueblo de Dios tan directo, dice que es retenida por el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios y la iglesia seamos quitados, esa persecución va a ser directa, confrontativa, y básicamente lo que se le va a exponer a las personas es, si usted quiere seguir viviendo bajo este gobierno mundial, necesitamos que se coloque este chip y necesitamos que usted reconozca ahora a la bestia.
que es el poder del antimesías. Centralizado, gobernando el mundo. La tecnología para esto ya la tenemos. Lo que está ocurriendo ahorita es que se están creando puentes y la ONU es clave en esto para que se pueda establecer eso de una manera hegemónica en todo el mundo. ¿Por qué comentamos esto? Porque esto nos da a nosotros una comprensión espiritual de lo que estaba viviendo Daniel. Y desde ese momento, nosotros comprender en el libro de Daniel cuál debe ser nuestra respuesta ante esta nueva Babilonia que se manifiesta delante de nuestros ojos. Amén. Entonces, veamos cómo dice que Nabucodonosor intenta traer pues esta estandarización. Y dice que un grupo particular de hombres, hay versiones que dicen los astrólogos, otras dicen los políticos, pero la traducción más exacta tiene que ver con astrólogos. Dice que un grupo de astrólogos se da cuenta que Sadrac, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, no se postran ante la estatua. Cuando suena el canto de la cítara, la zampoña, la flauta y cada uno de estos instrumentos debían hacerlo, ellos se percatan y entonces comienza lo que podría ser la primera persecución contra el pueblo de Dios política. ¿Se ha dado cuenta usted cómo hay una persecución hoy contra el pueblo de Dios? Y es cierto, muchas cosas que tal vez señalan y hacen bullying y se ponen de relieve del pueblo de Dios que están mal, es cierto, hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo y están mal. Pero se sobreenfatiza lo que está mal. No se habla y no se predica del avance de lo que está haciendo la iglesia, del impacto social, de las vidas transformadas. Eso usted no lo va a ver en las noticias. Lo que usted va a ver que hablan de la iglesia mayoritariamente es lo que hace mal. Porque lo que se está buscando hoy en día es cada vez más una persecución contra el pueblo de Dios. Porque el enemigo sabe que hay gente que tal vez no va a resistir la persecución, que no van a ser valientes y se van a quebrar en medio de esto. Pero usted y yo no, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no somos, como dice el autor de los Hebreos, de los que retrocedemos. Y esa persecución, usted la va a ver hoy en día, no solamente a nivel político, a nivel de las noticias, la puede ver socialmente hablando en ciertos círculos. Cuando usted dice yo soy cristiano, hay personas que vuelven a ver y como la del exorcista, casi que se les da vuelta la cabeza. ¿Cómo? Usted es cristiano. ¿Verdad? ¿Cómo es que usted es cristiana? ¿Por qué habla así? No sea tan intenso, no sea tan intensa, no sea tan radical. Detrás de esa nomenclatura con la cual muchas veces quieren tachar al pueblo de Dios, a veces hay gente que no le conoce, ¿verdad? Y el enemigo los usa como quiere utilizarlos. Y detrás de eso también a veces hay un cristiano jorobado. ¿Jorobado delante de quién? Del sistema babilónico, que se postra ante el sistema, que le da miedo decir que es cristiano, que no ha tenido tal vez a través del Espíritu de Dios, no se ha permitido la gallardía para poder pararse delante de eso y decir venga lo que venga. Usted y yo estamos hoy aquí escuchando este mensaje para que podamos ser vacunados contra eso. Porque estamos justamente en un momento en el cual ese horno lo están poniendo a calentar muchas veces más. ¿Cierto? No lo dice el pastor, lo dice la sociedad. Y usted se puede dar cuenta. Lo podemos notar, es plausible lo que se está dando, las cosas que están aconteciendo. Cómo el enemigo está persiguiendo a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener una respuesta espiritual a este asunto. Vea, cada cosa que nosotros vivimos, naturalmente hablando, cuando usted comienza a madurar en las cosas de Dios, el Espíritu Santo le enseña a entender lo que usted está viviendo y cómo tiene que responder. ¿Quién dice amén? Usted hoy puede estar pasando una situación en la cual tiene que tomar una decisión, en la cual o honra a Dios o se honra a usted mismo, o honra a otra persona, que viene siendo en última instancia siempre lo mismo. Me pongo yo primero que Dios. Y estos son muestras de cómo este sistema babilónico de pecado que es imbuido por las tinieblas trata de ejercer su influencia sobre nosotros. Y puede ser en asuntos tan sencillos como la manera en la cual usted viste, los sitios que frecuenta, las amistades que tiene. Llega el momento en el cual aquel texto, el Espíritu Santo lo trae a nosotros que nos dice, todo me es lícito. Amén. Mas no todo me conviene. ¿Me es lícito a mí estar en una discoteca en Ibiza evangelizando? ¿Me es lícito? ¿Me conviene? No sé.
porque Dios conoce mi trasfondo, conoce mis debilidades, sabe quién soy, de dónde vengo, y hay cosas que simplemente un cristiano no tiene que exponerse, porque la luz no se mezcla con las tinieblas, no tiene comunión. Puede hacer que Dios le lleve a usted a evangelizar en ciertos ámbitos, pero no es la norma. Él puede hacerlo en algún momento, llevarle a usted a un lugar para hablarle de alguien. Lo que le quiero transmitir es que como hijos de Dios, tenemos que tener un criterio para saber a qué nos exponemos y a qué no nos exponemos. Y en Daniel lo podemos ver muy claro. Daniel aprendió caldeo, probablemente aprendió de la hechicería y la adivinación que manejaban estas personas. Comía lo que había ahí, se vestían con la ropa de ellos. Dice que los turbantes, los pantalones, Nabucodonosor proveía todo para ellos, absolutamente todo. Pero hubo un momento en el cual, en el particular de la comida, cuando traían el asado de tira, él decía, no, esto no me conviene, porque él pudo percatarse de cosas que se hicieron con ese alimento que espiritualmente le podían contaminar. Dice que él propone en su corazón no contaminarse. Y durante un tiempo se mantiene comiendo solamente legumbres, se mantiene comiendo cosas verdes y dice que Dios le da una sabiduría a ellos espiritual. De la misma manera un cristiano hoy tiene que tener un criterio, porque hay cosas que la palabra de Dios no nos va a decir. No vea la serie de Netflix, que se llama así. Pero sí nos va a dar el Espíritu Santo un apercibimiento para darnos cuenta qué series, qué música usted y yo tenemos que escuchar. La música es un tema también. Aquí nos dice que cuando sonaba la música, tenían que hacer algo. Y nosotros como hijos de Dios podemos pensar, no, es que tenemos que escuchar música cristiana. Eso no es tan así, porque la música no es cristiana, el cristiano es usted. Igual la tierra no es cristiana, la tierra es tierra. El cristiano es usted y yo, y la sangre de Cristo fue derramada sobre personas. Hay música que a usted le edifica, hay música que no le edifica, y tenemos que tener ese criterio. Usted puede escuchar música instrumental, no pasa nada. Usted puede escuchar una canción de amor entre pareja, no pasa nada. Hay música que habla del adulterio, música que incita a la depresión, que incita a la tristeza, y ahí es donde usted inteligentemente tiene que saber qué es lo que eso le está ministrando, y a qué se puede exponer y a qué no se tiene que exponer. Hay amistades que usted sabe que cuando usted está con ellos o ellas, es probable que se manejen ciertos temas. Tiene que saber cuándo se aparta o cuándo, de una manera muy sabia, desvía la conversación y los taclea y usted está encima del asunto. No se permite que eso lo gobierne y que lo lleve en otra dirección. Amén. Entonces estas personas comienzan esa persecución contra ellos. Y la razón, pues puede ser varias, pero podemos identificar dos cosas primordialmente. El que sean astrólogos tiene mucho que decir, porque no fueron los políticos. Porque probablemente los astrólogos, que estaban sensibles al ámbito espiritual de las tinieblas y eran enemigos de ellos, querían también traérselos abajo. ¿Cierto? Probablemente de ese grupillo también fueron los que en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor los llamó y les dijo, el que me interprete el sueño recibirá honores, y ellos no pudieron, y Dios trajo a Daniel, ya le tenían sangre en el ojo, literalmente. Pero además de esto, pensemos que estas personas estuvieron juntos en la misma escuela de 3 años. Y de un momento a otro, ante lo que había pasado en el capítulo 1, cuando Daniel y sus amigos fueron ascendidos por lo que habían hecho, y luego en el capítulo 2 que Daniel solicita que ellos sean puestos como líderes en las provincias de Dura, de Babilonia, ya sus amigos estaban diciendo, hey, no, esta gente está creciendo muy rápido, no nos conviene. Están ascendiendo a posiciones que ellos tal vez en algún momento también querían. Y podemos ver aquí cómo nosotros como hijos de Dios no podemos manejar las cosas siempre tan natural. Vea, en el trabajo en el cual usted está hay un tránsito espiritual. Hay cosas que se están moviendo. En sus amistades hay cosas espirituales también. La gente con la cual usted se topa allá afuera no son cajones que se mueven solos. Hay una realidad espiritual que los gobierna. Y solamente hay dos. O Dios o el mundo y las tinieblas. Porque la palabra de Dios dice que el que no es conmigo contra mí es. Entonces sus amigos, aunque usted los vea, y gente que tal vez está allá, decimos, es que es tan bueno, es que es tan buena. Puede ser que tenga cierta educación, pero a la hora de los balazos, como dicen, espiritualmente hablando, y cuando viene la presión de un horno y cosas así, lo que tenga esa persona espiritualmente es lo que le va a gobernar y lo que le va a dirigir. ¿Sí?
Por eso es muy importante que nosotros toda nuestra vida la veamos a partir de la óptica de Dios. Y no solamente hacia afuera, sino también usted mismo verse como Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿A qué lo llamó Dios? Espiritualmente hablando, ¿qué lo llamó? Esa pregunta nos puede dejar en blanco a veces. Usted puede decir, bueno, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy comerciante, yo soy... Eso está muy bien, pero eso está en el quinto renglón. Espiritualmente, ¿quién es usted? ¿Dónde está y para dónde va? ¿Sí? Y cuando usted es capaz de tener un porqué en la vida, usted va a poder atravesar cualquier cosa y nada lo va a derrumbar. Amén. Cuando usted no tiene un fundamento espiritual, a usted le pasa algo en el trabajo o algo en el negocio o lo que sea y se derrumba y se quiebra. Pero cuando usted está parado delante del Dios que vive y reina, a usted lo demás es un cero a la izquierda. ¿Sí? Porque esa fuerza no propia viene del Espíritu Santo y es la que lo ciña a usted de poder para resistirlo todo. Sea el pecado, sea la persecución, sea la acusación, sea una situación económica, sea una situación política, sea un tema de salud, lo que sea, usted va a tener las fuerzas del Espíritu para resistirlas en el nombre de Jesús. Y sabe que es algo interesante, que la fuerza espiritual no es algo que usted simplemente se le da. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, hablando de los hombres y las mujeres de la fe, dice, sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. A veces nosotros esperamos ser fuertes cuando viene la circunstancia y decimos, Dios, dame fuerza para resistir esta persecución o este asunto. Y usted está en medio del horno y usted se siente súper débil. Y se siente tentado y cree que va a fallar y la prueba lo está gobernando y lo está amainando. Y es justamente en esa debilidad en la cual Dios quiere trabajar en su vida. ¿Sabe cómo? Conectándose con Él, teniendo una dependencia y usted va a empezar a sentir y a darse cuenta cómo el poder de Dios comienza a llenarlo. Pero usted estaba débil, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que comienza a trabajar ahí y a decirle, yo estoy contigo. Separados de mí, nada podéis hacer. Él va adelante como poderoso gigante. Amén. Es esa fuerza de Dios la que está con nosotros en medio del horno. Pero sabe, para experimentar ese poder, para experimentar ese horno, esa circunstancia, el respaldo de Dios, nosotros necesitamos estar dispuestos a llegar a la hora cero. Necesitamos estar dispuestos a llegar a las últimas circunstancias para ver el respaldo de Dios. Muchas veces cuando viene la acusación en medio del pueblo de Dios y comenzamos a escuchar los tambores y la zampoña y la cítara y la flauta, más bien mucha gente lo que hace es esto y la raya. Espiritualmente hablando empiezan como el camaleón, ¿verdad? A ponerse el color de la circunstancia, de lo que está pasando, para que no sean como identificados. Pero el diablo tiene discernimiento también. Es un puerco. Y él sabe dónde están los hijos de Dios. Recordemos cuando estaba Jonás en el barco y dice que estaba pasando la tormenta y entonces estaban asustados porque se iba a despedazar el barco. Y entonces hacen ahí una matráfula, dijo, y tiran suertes. ¿Y a quién le cayó la suerte? A Jonás. Dijeron, venga aquí, usted, y díganos cuál es su situación espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se nos va a partir este asunto aquí. Y él dijo, sí, no, yo estoy resistiendo a Dios. Tíreme al agua y esto se acaba. Y así fue. Y muchas veces usted va a sentir una persecución espiritual única y exclusivamente porque usted es un hijo de Dios. Y a todo el mundo no le pasa nada, pero a usted le tenía que pasar algo. Y sabe, es el momento justamente en el cual, como hijos de Dios, nosotros tenemos que pararnos, amarrarnos los cordones, ceñirnos la faja, porque Dios se va a manifestar. Amén. Pero Dios se manifiesta con la gente valiente. Dios no trabaja con cobardes. Es más, usted sabe que los primeros que van en el libro de Apocalipsis de fila hacia el lago de fuego son los cobardes. Hola. Son los primeros. El pueblo del Señor aprende a ser valiente. No porque somos muy cargas, muy galletas. No, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando ese Espíritu de Dios nos gobierna, cuando el Señor está en nuestra vida, entonces Él nos va a dar las fuerzas. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder,
en contra de las tinieblas, de amor para nosotros y para el prójimo, y de dominio propio para esta humanidad que muchas veces se quiere salir de sus casillas. Poder, amor y dominio propio. 3 ejes en los cuales los hijos de Dios tenemos que estar totalmente ceñidos. Tenemos que estar fortalecidos para que no nos gobierne las cosas que hay allá afuera. ¿Quién dice amén? Israel muchas veces fue sensible a la idolatría. Y nótese que en este texto nos habla de que estos 3 muchachos fueron los que experimentaron la persecución. La razón por la cual, la opinión más acertada, por la cual Daniel no estaba en este grupo, es porque Daniel estaba principalmente en Babilonia. Ellos estaban ya asignados a otra provincia. Es decir, Daniel estaba en el palacio real. Estos 3 muchachos son arrojados ahí. Pero no nos dice nada de otros judíos que también estaban. Es decir, probablemente otros judíos también cedieron a la presión, como en otros años Israel había cedido a la idolatría. Y este es uno de los puntos, de los ejes que nosotros tenemos que tener presentes, lo que es la idolatría. Cuando uno habla de esto, usted se imagina delante de una imagen, ¿verdad? Así. Y no se trata de eso. La idolatría en realidad lo que es colocar cualquier cosa creada antes que el creador. ¿Sí? Sea una persona, sea algo material, sea una pasión, una relación, cualquier cosa creada que usted la coloque antes del Señor, eso es una idolatría. Los israelitas cayeron en adorar, dice la Biblia, Baales, y esos Baales tenían diferentes categorías. Unas de ellas era adorar lo económico, otras eran la parte relacional, la parte sexual, el poder. Muchas veces los israelitas cayeron en esto, pero ¿por qué caían tantas veces los israelitas en la idolatría? Una de las razones es, sobre todo con los pueblos de los contornos, y es que estos pueblos, había pueblos fuertes alrededor de ellos, y cuando los israelitas los veían, pues había esta idea de que tal vez estos pueblos eran superiores, había una superioridad en ellos por sus dioses. Entonces, el afiliarse o el alinearse a un culto de esta categoría les engañaba a ellos pensando de que si estaban de amigos con el mundo y con la sociedad, haciendo las cosas como ellos los hacían, entrando en relaciones que no tenían que entrar, haciendo pacto y alianzas con otros pueblos y otros dioses de una manera equivocada, entonces ellos también iban a obtener el beneficio que esa idolatría, aunque no la veían así, les iba a conferir. Y para nosotros esto es importante, porque muchas veces los hijos de Dios comprometen la santidad, la manera correcta de hacer las cosas por un negocio, por una relación, a veces por un anhelo de ser aceptado por alguien, de ser querido por alguien. Los hijos de Dios se permiten entrar en relaciones que no tienen que entrar, y recordemos que el yugo desigual nunca va a funcionar. Y esa seducción nosotros no la notamos de entrada, simplemente se nos expone como un panorama, parece de luz, ¿cierto? Pero en realidad es el enemigo vistiéndose de esa lucidez para engañar al pueblo de Dios. Las cosas que Dios te quiere dar, las bendiciones que Dios trae, siempre vendrán en orden. ¿Quién dice amén? Y pueda que para usted eso en un momento signifique tomar una decisión fuerte y romper alianzas con el mundo, en algo. Romper con una amistad, romper con una relación, hacer un negocio en orden. Es increíble cómo en este país la gente, sobre todo los comerciantes, no les importa hacer las cosas de una manera equivocada. Y delante del Señor eso no está bien, simplemente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que el camino del cristiano es la puerta estrecha. Y cuando usted se ciñe y pasa a través de esa puerta sin importar la consecuencia, al otro lado está el Señor haciendo esto y dándole lo que usted necesita. Una bendición que enriquece y que no añade tristeza, en orden y integridad. Amén. El enemigo lo que hace es presentarle a usted el temor y presentarle un entremés para tratar de calmarle las ansias y decirle, ve, hágalo de esta manera, aquí facilito, listo, ya. Lo que usted no se está dando cuenta es lo que hay detrás de eso. Y es una de facturas y de reclamos que después el enemigo va a traer espiritualmente a su vida, que usted va a decir, ¿en qué momento me metí en este asunto? ¿Sí? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender, como dicen,
El camino del Señor, the hard way, que no es tan hard way, no es la manera dura, en realidad es la manera más sabia e inteligente de hacer las cosas. Pueda que de entrada a usted le cueste más conquistar las cosas en Dios, pero a la postre es una bendición asegurada. Es una bendición que tiene todo el respaldo y la protección de Dios. Y esto aplica para todos, muchachos. Aplica a nivel profesional, aplica a nivel económico, relacional, de amistades, en todas las áreas. Hay personas que por conseguir un puesto no les importa serrucharle el piso a alguien o hacer algo. Y eventualmente lo que uno siembra, eso cosecha. Usted se da cuenta cómo el boomerang se devuelve. Porque son leyes espirituales. Pero cuando usted decide hacer las cosas correctamente, y como en el caso de estos muchachos, acababan de ser ascendidos, venían de un pasado muy triste, podrían haber pensado, no, la verdad es que voy a postrarme delante de esto, al menos ya estamos mejorcito. ¿Cierto? Ya habían sido ascendidos, se habían olvidado tal vez un poco de lo que había pasado, pero ellos dijeron, no, la verdad es que hay algo que es más importante que todo lo demás. Y esa es esa conclusión a la que usted y yo tenemos que llegar. Cuando usted tiene al Señor como el centro de su vida, como la prioridad número uno, a usted no le va a importar absolutamente nada. El efecto de esos ídolos en su corazón, que muchas veces ese pulso se lo llevaron para que usted se apartara del Señor, se rompe en el nombre de Jesús. Y la gente no se da cuenta del efecto y el poder que tiene la idolatría. Cuando una persona es, por ejemplo, amante del dinero, amante del sexo o de cualquier otra cosa, esa fuerza de ese ídolo la ejerce sobre él o sobre ella y le aparta del Señor. Porque decide constantemente poner ese impulso o poner ese ídolo antes de lo que Dios quiere que haga. Y no nos percatamos, simplemente está esa ansiedad y esa fuerza interna que nos lleva a honrar a otras cosas antes que el Señor. Pero cuando usted es capaz, como el Señor lo hizo con Abraham, de llegar a ese altar y decir, Señor, lo que más amo te lo entrego y lo coloco delante tuyo, entonces el Señor dice, eso es lo que yo estaba esperando. Listo, camine. Saber que su corazón, Él lo sabe, pero que usted llegue a ese punto. Usted pueda rendir ahí lo que tiene que rendir delante de Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Es la idolatría moderna, que se mueve sin ningún control en medio de la sociedad y que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir para ver cuándo quiere nuevamente hacer el trillo hacia nuestro corazón. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo busca ir haciendo camino y va preparando todo el entorno alrededor de nosotros para debilitarnos espiritualmente y que estemos más sensibles y más débiles para hacer algo. Y es por eso que nosotros, día tras día, repita conmigo, redodillas, como dicen los chiquillos, de rodillas, busquemos la presencia de Dios. Porque esta humanidad que usted y yo tenemos, usted puede decir, yo tan lindo y tan linda, sí, sigue siendo humanidad y no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios. Es una batalla constante del mundo espiritual, de nuestro ser espiritual en Dios, versus la carne, la humanidad. Es un pulso. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuál es el que va a ganar? El que usted alimente más. Si usted alimenta su espíritu en la presencia de Dios diario, repito, diario, dice la palabra que Daniel buscaba y oraba al Señor 3 veces por día. Si usted mantiene esa comunión espiritual, entonces usted estará sembrando espiritualmente. Y a veces quisiéramos que desde el día 1 venga esa fuerza, pero la fuerza espiritual y todo lo que viene de Dios son siembras. Usted siembra en oración, usted siembra en ayuno, siembra en la lectura de la palabra y entonces usted puede esperar una cosecha de dominio propio, de poder del Espíritu, de inteligencia, de vigor, de revelación para caminar. Amén. Por eso tenemos que sembrar todos los días. Si más bien nos enfocamos en sembrar en el temor, en la ansiedad, en la carne, en lo que quiere mi humanidad, entonces eso también va a cosechar sobre nosotros un peso de pecado que va a demandar también que usted lo honre. Por eso tenemos que tener un criterio entre discernir, bueno, ¿esto es salud o esto es vanidad? ¿Esto es esfuerzo y trabajo o esto es amor al dinero? ¿Esto es que yo quiero hacer las cosas bien y entonces me comporto de esta manera o esto es un espíritu de ira?
Yo tengo que saber pararme delante del espejo de la palabra de Dios y dejar que ella hable y diga, no, la verdad es que según lo que dice aquí, esto no se parece a mí. Necesito trabajo en el Señor. Y usted y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos. El que lo cambia a usted y a mí es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y sabe, Dios utiliza los hornos, Dios utiliza el fuego para transformarnos. Dice la palabra, a mí hay un texto que me encanta, que está en Malaquías, que dice que el Señor se va a sentar para afilar a los hijos de Leví. Y si el Señor se sienta, es porque es una obra de paciencia. Dice que Él se va a sentar para afilar a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví representan la iglesia, los reyes y los sacerdotes. Y dice que los va a afinar, les va a sacar como la plata, las escorias. ¿Usted ha visto cómo le sacan la escoria a la plata y al oro? Los ponen en el fuego. Y cuando ese fuego está ahí, entonces ese especialista, ese orfebre dice, aquí está, ¡pa! Y la saca, pero tiene que haber calor para que eso salga. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Piensa en esto, ¿cómo se comporta usted cuando está en medio de una situación difícil? ¿Qué es lo primero que se le manifiesta? Lo que sale por nuestras bocas. ¿Es queja? ¿Es temor? ¿Es ansiedad? ¿Es orgullo? Eso es lo que estaba como una escoria dentro de nuestro corazón que no habíamos visto. Pero cuando el calor viene, entonces Dios permite que usted y yo lo notemos. Y es el momento donde como hijos de Dios tenemos que decirle, sí, Señor, yo pensé que estaba muy bien, pero el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aquí está esto. Lo someto a ti. Lo entrego a ti, Dios. No lo puedo hacer en mis propias fuerzas, te lo entrego. Dame la virtud espiritual que estoy necesitando para vencer sobre esta humanidad. ¿Sí? A todos nos ha pasado, ¿cierto? El horno tiene la facultad de mostrarnos lo que hay aquí adentro. Por eso Dios muchas veces permite esos hornos. Él deja que estas cosas se den en los hijos de Dios para que nosotros entonces o sí dependamos de Él. Pero tiene que venir esa valentía que tuvieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y por qué valentía? ¿Por qué estamos tan seguros que fueron valientes? Porque déjeme decirle algo. Si yo vengo y le digo a usted, o Dios viene y le dice a Mauricio, vea Mauricio, usted va a pasar esta situación, pero antes de que eso lo toque, yo me voy a manifestar. Usted va sacando pecho, ¿verdad? Porque usted sabe que Dios va a hacerlo. Pero cuando a usted le toca pasar una prueba y usted no va como avisado, es diferente. Usted sabe que Dios está con usted porque en el marco amplio Él nos ha dicho que Él siempre estará con nosotros, pero no sabemos de qué maneras Dios quiere que atravesemos el horno. Amén. Dios los salvó a ellos del horno en medio del horno. Hola. Él pudo haber hecho que la llama se extinguiera. Sí. Él pudo haber hecho que cuando los iban a echar se apagara. Seguía siendo un milagro. O que Nabucodonosor cambiara de opinión cuando ellos dijeron, vea, vamos a hacer esto. Y él dijera, qué valiente, le voy a salvar el pellejo, vaya. Pero el Señor permitió que seamos puestos o que sean puestos en el horno, porque Él nos quiere libertar del horno, en medio del horno. Y si usted se da cuenta, pasa algo bien interesante que dice, y Nabucodonosor lo nota, es lo primero que él dice. Y es lo siguiente, en el versículo 25. En el 24 dice, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? ¿Verdad? Y ellos le dicen, sí. Después él responde, miren, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Entraron 3 hombres atados y en medio del horno había 4 hombres sueltos. Y lo único que sufrió daño en medio del horno fueron las ataduras. ¿Que les había puesto quién? La misma Babilonia. Y eso es lo que Dios hace en medio de nosotros, en medio de esos hornos. Muchas veces, todas esas vendas que el sistema nos quiere poner para tenernos atados y viviendo de una manera que no es la que agrada a Dios, Dios permite que venga esta presión para que allí en medio usted conozca quién es verdaderamente el que ama su alma, el Todopoderoso, y entonces eso se rompa de su vida, en el nombre de Jesús. Llámese temor, llámese pecado, llámese lo que sea. Dios permite el horno para liberarnos. ¿Quién dice amén? Amén. Y sabe que eso tiene que animarnos a nosotros, porque el horno está presupuestado. Todos vamos a pasarlo.
Todos vamos a pasar ese horno, pero vamos a ser los valientes, los que los vamos a atravesar y vamos a contar quién es el Señor. Nótese el efecto tan poderoso que tuvo esto, obviamente en Nabucodonosor, que haber pasado de crear esta estatua, más bien pasa a emitir un decreto y decir que el rey de ellos sea adorado. Y sabe que eso tiene toda la relación con nosotros en la manera en la cual vivimos nuestro día a día. Se llama testimonio. Cuando la gente lo ve a usted y sabe que usted, porque la gente se da cuenta, sabe que usted es cristiano o es cristiana y lo ve a usted tomar decisiones en pos del Señor, eso le llama la atención a la gente. Hay unos que se enojan, pero hay otros que verdaderamente Dios lo utiliza para irlos quebrando e ir suavizando su corazón e irlos atrayendo a Él. En medio del horno, en medio del día a día de nosotros, la gente está viendo cómo te comportas. Y si nosotros decimos ser cristianos y más bien hacemos lo contrario, la gente también lo va a notar. Y va a decir, ¿dónde está el Dios suyo que usted tanto ama y cree? ¿No se supone que el que lo ama guarda los mandamientos? No sea hipócrita. ¿Cierto? Así habla el mundo. Sin embargo, y todos hemos estado en ese momento en el cual hemos comprometido el testimonio, cuando conocemos y Dios va trabajando en nuestro corazón y nos va acercando cada vez ese calor más, Él va preparándonos para que podamos responder de una manera valiente a aquella gente que está allá afuera y podamos decir de la manera que tenemos que decir, hablar y comportarnos de la manera en la cual tenemos que hacerlo y que las personas verdaderamente se acerquen al Señor. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué pide esto de nosotros? Una respuesta valiente. Y hay 4 cosas, hay 4 lecciones que podemos ver aquí bien claras del horno. La primera es la persecución. Lo vemos claro. El horno incita, promueve en nosotros el compromiso. Y todo aquel, vea, yo sé que usted lo ha notado, dígame si no, el día en que usted dijo voy a buscar a Dios, o cuando usted como hijo de Dios dice voy a santificarme y voy a apartarme para Él, hay cosas afuera que comienzan a cambiar. A veces el que era tan amigo ya no es tan amigo. A veces ciertas cosas que estaban listas como que comienzan a desacomodarse. Empiezan las estructuras a tambalearse afuera nuestro. El día en que usted se dispuso a acercarse al Señor de la manera correcta. Y la palabra de Dios habla con respecto a eso en la epístola de Timoteo. Se lo leo para ustedes. En la segunda, capítulo 3, versículo 12, dice, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión, repita conmigo, sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. ¿Hola? Todo el que disponga a vivir una vida en la cual usted se somete, que es someterse, es decir, nosotros una palabra que utilizamos para referirnos a Dios es Señor. Cuando usted le dice a Dios, Señor, usted básicamente lo que le está diciendo es, usted es el dueño y maestro de mi vida. Si eso es así, pensemos si nosotros como jefes en el trabajo tenemos un empleado. Usted le dice, vaya, va, venga, viene, haga, deshaga. Así es como Dios quiere que usted y yo vivamos, siendo Él el Señor de nuestra vida. ¿Debo hacer ese negocio, Dios? Y usted lo presenta en oración. ¿Tiene paz del Espíritu Santo? Usted oró, Señor, abra la puerta si es suyo, si no, ciérrela. Y muchas veces Dios la cierra. Y hay momentos en los cuales viene algo tan grande que usted dice, wow, eso yo no lo podría haber hecho en mi propia humanidad. Es tuyo, Dios, abre la puerta y el Señor, pum, 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 abre todo. Porque así es el Señor. ¿Es tuya esta relación, Señor? Sí. Bien. Las parejas, los jóvenes, cuando empiezan en una relación, yo doy un consejo siempre, no se involucren en una relación de noviazgo de buenas a primeras. Dese por lo menos 3 meses para conocer a esa persona como un amigo, como una amiga. Y pídale que lo lleve a la casa de esa persona para que vea cómo trata a sus padres, cómo trata a los niños, cómo trata a las personas mayores. Conózcale como persona y compruebe, esté seguro que es alguien que ama a Dios. Y cuando eso pasa, en esos meses, usted ore y pregúntele a Dios si es la voluntad de Él. Y cuando Dios le diga, así es, camine tranquilo, como cualquier otra cosa que Dios haya dicho, porque por importante y grande que es la decisión, si Dios dijo sí, es sí, y Él lo va a respaldar.
Pero si nosotros nos involucramos en una relación emocional de buenas a primeras, sentimental, entonces ya usted sabe lo que son las hormonas, ¿verdad? Va a comenzar a hacer un trabajo y vamos a ver las cosas ya más en claroscuro. No vamos a ser asertivos para ver verdaderamente lo que el Señor quiere que se haga. Como hijos de Dios tenemos que permitir que el Señor gobierne todo lo que hacemos. Alguien podría decir, no, pero es que eso es ser muy extremista. No, no se llama ser extremista. Se llama tener un Dios todopoderoso que gobierna su vida y la mía y que Él lo compró a usted, porque eso significa redimir. Él le compró a usted por medio de la sangre de Cristo para que ahora seamos las primicias de Él. Amén. La salvación, la redención, no fue simplemente un pasaporte que Dios te puso y te dijo, vea, yo a usted le amo mucho y quiero darle las promesas del pacto de Abraham. Tome y siga viviendo como usted quiere. Ese no es el negocio. El negocio es, yo pagué el precio más alto que se puede pagar para que usted, sí, tenga el paso a una eternidad. Le voy a dar las promesas del pacto de Abraham, pero ahora su vida me pertenece. Y tienes que vivir siendo luz y sal para la humanidad. Amén. Amén. Es eso lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos compró. Y la buena noticia es que la vida en Cristo, la vida en el reino de Dios, es de otra categoría con respecto a lo que el mundo te ofrece. No hay nada que el mundo le pueda ofrecer a usted que pueda superar lo que Dios le da. Absolutamente nada. Es mucho mejor lo que el Señor pone delante nuestro cuando estamos en Él. La paz, el norte, la integridad, la santidad, las bendiciones que Él da, nada las puede comprar. El mundo hoy te las puede dar y decirle, vea, aquí le tengo este placer temporal. Es buenísimo, es riquísimo, tome. Y después usted se da cuenta la cobranza tan descarada que tiene el mundo y cómo te pasa las facturas y si puede se las sigue pasando a sus generaciones. Pero el Señor, cuando venimos a Él, Él nos bendice, nos arranca todas esas ataduras babilónicas, nos las quita, pero después dice que Él bendice hasta 1000 generaciones de aquellos que aman al Señor. Y qué lindo pensar que nuestros hijos e hijas verdaderamente tienen un seguro de vida y que ellos están guardados por el Señor. Y que las cosas que en otro tiempo a nosotros nos amainaron y nos derribaron, en ellos van a perder el poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La segunda lección, antes de la cuarta, ya estamos terminando, es perseverancia. No ceda la presión. Todos nosotros aquí pasamos guerras espirituales y la batalla espiritual muchas veces es progresiva. Comienza a avanzar y comienza a avanzar. A veces es de un solo golpe, pero muchas veces es progresiva y usted se da cuenta cómo hay presión alrededor suyo, cómo hay cosas que comienza ese horno a ponerse más y más caliente. Y lo que el enemigo quiere simplemente es que usted se quiebre y se doble hacia esa manera de vivir, hacia ese mundo, hacia esa sociedad que lo está oprimiendo para que usted camine, como tal vez caminó en otro tiempo, o como el mundo quiere que camine. Pero cuando usted decide, así como estos muchachos dicen, sabemos que Dios nos puede libertar, pero aunque no nos liberte, vamos para adelante. Cuando usted tiene esa determinación en su vida, entonces Dios verdaderamente se va a mostrar a favor suyo. En medio del horno. A veces Dios no va a apagar las llamas. Él va a permitir que ingreses ahí. Y en medio de eso te va a libertar. Y entonces usted va a salir y va a pegar el grito al cielo y va a decir, bendito sea el Señor. Porque no hay nada que lo supere a Él. Gloria a Dios. Amén. Número 3, aprendemos a estar en la presencia de Dios. Cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios y llegamos al horno, entonces también lo vamos a ver a Él sacar el pecho en medio de lo que está pasando. No hay nada más lindo. Una de las experiencias que a mí me enamora de Dios es cuando usted camina en santidad. Porque cuando usted camina en santidad, usted ora y usted ve el respaldo de Dios así inmediatamente en lo que está orando. El profeta Isaías lo describe, dice, no estará la palabra en tu boca y ya yo lo habré hecho. Dios trabaja así, no hay nada más maravilloso cuando uno está en santidad, que usted ora, usted tiene un anhelo en su corazón y Dios hace así, como el GIF, usted lo ha visto, y le pone todo en la mano, de una vez. Qué lindo cuando estamos caminando así con el Señor.
Yo le invito en este día a que usted diga, yo me voy a apartar, yo voy a caminar en santidad para el Señor y no voy a dejar que mi humanidad me quiebre ni que el sistema me doblegue. Yo voy a caminar en santidad con el Señor y usted va a ver cómo el Señor responde a los anhelos de su corazón, que no es tan mal, que están ahí porque Él te los ha dado. Y muchas veces está ese anhelo porque Él mismo lo ha puesto. Y Él lo que quiere es que usted se mantenga pegado a Él mientras Él lo guía al punto en el cual Él va a decir, es aquí que te quería dar lo que te quería dar. No era ya, no era de la manera del mundo, era de esta forma. Y entonces nosotros son esas decisiones de vida importantes, determinantes, las que nos llevan a honrar al Señor y a glorificar su nombre. Amén. Y el cuarto punto es la purificación, cómo el Señor verdaderamente viene a nosotros en medio de eso y nos limpia. En Pedro, primera de Pedro dice lo siguiente, la primera epístola, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Repita conmigo, una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que ese mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿cuántas? Tantas. En tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todos. Qué lindo cuando estamos delante del Señor y todos saliendo de ese horno, vivos, delante de la presencia del Señor, podamos glorificarlo a Él y el Señor diga, qué bien Ligia, en medio de ese horno, no te quebraste. Qué bien Yalexni, qué bien Eliete, en medio de ese horno que pasaste, no te quebraste, no te fuiste con los cobardes, no dejaste que los placeres temporales de este mundo te siguieran engañando y dando a tolillo con el dedo. Qué bien Swain, que tomaste esa decisión, qué bien José, que decidió santificarse. Qué bien, Pablo, que tuviste un norte en tu vida y nada te apartó. Qué bien, Antonieta, que tomaste la decisión. Qué bien, Carolina. Qué bien, Stephanie. Qué bien, cuando escuchemos a ese Señor decirnos y viéndonos a la cara, siervo fiel y sierva fiel, entra en el reposo de tu Señor. Amén. Así que en esta mañana yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie delante de ese Rey Todopoderoso, el que tiene poder para librarnos de las llamas y que nos dice a través de su palabra y de sus siervos, el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bonito pensar en Daniel recordando esta promesa de Isaías, en los amigos de Daniel y en Daniel cuando escuchó el testimonio. Estando minutos antes de la muerte, y pensar, Dios, tú dijiste en Isaías que la llama no ardería en nosotros, pero si arde, que arda, porque nosotros hemos decidido adorarte a ti, Señor. Hemos decidido caminar contigo. Qué bonito que esa determinación esté en nuestro corazón, porque ese es el punto de partida para que muchas cosas en nuestra vida se desaten. Y Dios muchas veces nos lleva a ese horno, porque Él lo que quiere simplemente es utilizarlo como un entronque para llevarte una bendición más grande. Fue ese horno el que hizo que Sadrach, Mesach y Abednego fueran ascendidos a un rango mucho mayor del que habían estado. ¿Cuál será el horno que Dios está usando en tu vida hoy para darte algo mayor? ¿Cuál será esa situación que hoy en día arde, es un punto de dolor, pero que Dios le está utilizando para romper idolatrías, ataduras en ti, tal vez al dinero, tal vez a una relación, a un estatus, a un sentimiento? Y que ese fuego Dios lo quiere usar para quemar esa atadura y también para que aquellos que te ataron en otro momento sean apartados de tu vida
y no vuelvan a tener injerencia contigo. En esta mañana yo le invito a que usted levante las manos delante del Señor y le digas: Dios, rompe las ataduras en mí. Pues tu palabra dice, Señor, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y que tú eres el que lo escudriña con tu lámpara. Dice tu palabra, Señor, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. ¿Sabe? Yo puedo ver hoy aquí espiritualmente cadenas de oro. El Señor me muestra que hay gente aquí que ha estado atada en amor al dinero. Y el Señor quiere romper esas ataduras hoy. Y si usted de alguna manera o en algún tiempo ha sentido que usted está atado a eso y tal vez inclusive se ha reproducido una adicción al trabajo, una ansiedad por las finanzas, este es el día en el cual Dios, con su poder y con su palabra y con su espada de doble filo, puede romper esa atadura. Si tú se la entregas al Señor y le dices: Dios, libérame de esto. Porque hoy decido, Señor, honrarte a ti, seguirte a ti por encima de cualquier ídolo humano, Señor. Porque en última instancia, el que está allí soy yo, queriendo honrarme a mí mismo antes de honrarte a ti, Señor. Dile: Señor, rompe esa atadura. Limpia mi corazón, porque solamente tú puedes operar ahí, Señor, como ese perfecto cirujano, Señor. Rompe esa atadura. Libera mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Y sabe, el Señor me muestra algo maravilloso. Me muestra su costado cuando fue traspasado. Y cómo de allí brotó sangre y agua. Y lo que el Señor quiere decir en este día es que Él es el que trae la redención y trae también el lavamiento para su iglesia. De cosas que tal vez usted hoy ha caminado o caminó y dice: Señor, ¿cuándo podré vencer sobre este pecado? El Señor te dice que vas a vencer porque Él ya lo hizo. Él ya te lavó, Él ya te redimió. Y lo que está pasando ahora es que Él te está enseñando, te está transformando, está limpiando tu vida, está limpiando tu mente para que puedas caminar en victoria, caminar en libertad, viéndolo a Él con tu rostro en alto, y que no haya ningún reclamo del enemigo que induzca a culpa y te lleve atrás. Pueda que usted en esta mañana dice: es que no puedo dejar este pecado. El Señor te dice hoy: eso es una mentira, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si tú estás dispuesto a caminar con Él y atravesar ese horno, el Señor va a romper esa atadura y te va a dar libertad, esa libertad que has anhelado y que con tus fuerzas no has podido. Es a través de Él. ¿Sabe? El Señor también me está hablando que hay personas aquí que han vivido su vida y han dicho: Señor, lo tengo todo, pero me siento vacío. Y el Señor te dice hoy: ese vacío está allí porque yo no estoy ahí. Mas si tú permites que yo esté en el centro de tu corazón, voy a poner un sentido, voy a poner un norte en tu vida y voy a dar dirección. Así que en esta mañana, la invitación del Señor para estas personas que estoy hablando, que usted sabe en su corazón quién será, es para que le honres a Él y que todo aquello que en otro momento estuvo en un altar en tu corazón, en una prioridad equivocada, en este día le des gracias al Señor por lo que te ha dado. Sí, pero lo pongas en el lugar que le corresponde. Y eso es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque ese es el punto de partida para que todo lo demás caiga por su propio peso. Padre, en esta mañana venimos orando, Señor, por esta iglesia. Señor, aquí hay gente que tú has rescatado del horno y hay gente que está en medio del horno, Dios. Hoy queremos, Señor, pedirte por todos aquellos, Señor, que hoy están sufriendo persecución, por aquellos, Dios, que hoy están en situaciones difíciles, Señor, que dicen: Dios, ¿cómo voy a hacer a final de mes? Aquellos que dicen: Señor, no tengo lo que necesito. Aquellos, Señor, que tal vez
hoy se sienten sin sentido en la vida. Queremos orar, Dios, y pedirte que por el poder de tu Espíritu tú comiences, Señor, Padre, a empatar sus corazones. Comiences, Dios mío, a llenarlos de la virtud tuya, del amor, Dios, que los sacia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Llena, Señor, los corazones en este día y que tu amor, Señor, inunde cada vacío, Dios, cada área que el enemigo, Señor, avasalló. Cada parte, Señor, que Babilonia ató, hoy sean, Señor, rotas las amarras, sueltas las cadenas, para que tu iglesia, Señor, camine en libertad. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. Por lo que estás haciendo, Señor, con esta gente que tú compraste a precio de sangre y que en otro tiempo, tal vez, Señor, el mundo y la sociedad les engañó para vivir una vida hueca. Porque así vivimos, Señor, en otro tiempo. Pero tú, Dios, has venido para mostrarnos cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos amas. Gracias, Señor. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y queremos pedirte, Dios mío, que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad. Una adoración, Señor, que no tiene que ver nada con saberse un canto, sino con una actitud del corazón, Señor, que te exalta y que te glorifica, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesucristo.